Chincheta, la serie de Handercel se desmorona, perdió tanto en el amor como en el trabajo. Abundan los rumores sobre su final. Antes de pasar al vídeo, si aún no eres miembro de mi canal, te invito a registrarte ahora. Te agradecería que me ayudaras a explorarlo haciendo clic en el botón de hype. Disfruta. Handercel, una de las figuras más comentadas de Turquía, ha estado atravesando un periodo tumultuoso tanto en su vida personal como en su carrera en los últimos meses. La hermosa actriz, quien inesperadamente se separó de su novio de toda la vida, el empresario Hakan Sabank, tenía como objetivo un regreso con fuerza después de esta separación. Su nuevo proyecto, Love and Tears, que atrajo la atención tras su separación de Sabank, generó gran expectación desde su estreno. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. La serie no cumplió con las expectativas de audiencia, fue blanco de duras críticas en redes sociales y ya comenzaron a surgir rumores de un final anticipado. La serie, que acababa de emitir su segundo episodio, entró rápidamente en declive, acaparando titulares no solo en la industria televisiva, sino también en la del entretenimiento. Muchos espectadores encontraron el ritmo lento de la serie. Algunos comentarios incluían: centrarse únicamente en la historia de amor entre dos personajes aburría a la audiencia, no había intriga ni suspense, mientras que el comentario más común en redes sociales era: Handercel perdió la cabeza tanto en el amor como en el trabajo. Regresó a la pantalla tras una ruptura. A lo largo de la carrera de Handercel, su vida personal y su trabajo casi siempre han ido en paralelo. Ercel, quien permaneció en las noticias durante su relación con Hakan Sabank, volvió a la fama tras el fin de dicha relación, lo que la llevó a una vida de soledad. Tras la ruptura, los fans esperaban que la hermosa actriz canalizara su energía hacia su nuevo trabajo. Y, de hecho, eso fue exactamente lo que sucedió. Ercel firmó un contrato con la productora y aceptó el papel principal en la serie surcoreana Askbegcia, Amor y Lágrimas, una adaptación de Reina de las Lágrimas. Su pareja era Bararduk, uno de los actores más exitosos de los últimos tiempos. La química entre la pareja, las imágenes tras las cámaras y las primeras fotos del rodaje generaron un gran revuelo en redes sociales. Sin embargo, este revuelo no se trasladó a la pantalla. Los índices de audiencia no fueron tan buenos como se esperaba y el interés del público disminuyó rápidamente. Sorpresa en los índices de audiencia. El primer episodio de Amor y Lágrimas comenzó de forma prometedora. El esperado proyecto atrajo a una gran audiencia. Sin embargo, el segundo episodio cambió por completo el panorama. El declive en todas las categorías provocó una baja moral en el elenco. La superficialidad de la trama, la falta de ritmo y la negligencia hacia los personajes secundarios fueron las críticas más comunes, especialmente en redes sociales. Muchos comentarios incluyeron la frase: los espectadores se limitan al amor de los dos protagonistas, cuando lo que buscan son sorpresas, puntos de inflexión e historias paralelas cautivadoras. Esta rápida caída en los índices de audiencia ha generado especulaciones sobre un final anticipado. Rumores sobre el final anticipado. Según el rumor más fuerte que circula entre bastidores, la serie está programada para concluir en el sexto episodio. Los rumores sugieren que la productora y el canal están monitoreando de cerca los índices de audiencia y que, si el descenso continúa, la serie no durará mucho. Estas afirmaciones han dividido a los fans de Ercel. Algunos dijeron: la energía de Hand no fue suficiente para este proyecto, mientras que otros criticaron a los guionistas, diciendo: la culpa es de quienes escribieron mal la historia. Repercusiones en redes sociales. Si bien el hashtag Amor y Lágrimas fue tendencia después de cada episodio en redes sociales, la mayoría de los comentarios fueron negativos. La frase: Handercel perdió la cabeza tanto en el amor como en el trabajo fue compartida miles de veces. En Twitter X, los espectadores, en particular, consideraron que la caída de audiencia tras su separación de Hakan Sabank no fue casualidad. Algunos usuarios comentaron: rompió con Hakan y su serie fracasó. Una desgracia tras otra, mientras que otros apoyaron a Ercel, diciendo: la carrera de una actriz tan hermosa se está desperdiciando por los proyectos equivocados. El silencio de Ercel. Handercel, sin embargo, permanece en silencio a pesar de esta tormenta. No ha dicho ni una palabra sobre la audiencia de la serie, ni en redes sociales ni en entrevistas. Esta actitud, que parece centrarse más en su vida personal, se ha interpretado entre bastidores como una señal de baja moral.
Según filtraciones de personas cercanas a ella, Ercel comenzó el proyecto con grandes esperanzas y le encantó la historia. Sin embargo, la falta de interés de la audiencia la ha dejado atónita. La mirada de Bararduk. Bararduk, el protagonista masculino de la serie, también parece haberse visto afectado por este proceso. Si bien la actuación del veterano actor fue elogiada, la limitada estructura narrativa le impidió brillar. Los guiones ágiles y cautivadores de sus anteriores proyectos brillaron en esta ocasión. Comentario de la industria. Muchas figuras de la industria televisiva también comentaron sobre el rápido declive de Love and Tears. Los productores comentaron: existe un gran riesgo en las series adaptadas. El ritmo de la serie coreana no se adaptó a la televisión turca. La adaptación cultural fracasó en este caso. Sin embargo, los críticos afirmaron que la campaña promocional de la serie había generado demasiadas expectativas y que el hecho de no cumplirlas había provocado una pérdida de espectadores. Espectadores esperan un final prematuro. Los espectadores, que consultan las listas de audiencia después de cada episodio y se preguntan: ¿es este un final prematuro?, continúan debatiendo el tema en redes sociales. De hecho, algunos foros han comenzado a compartir la afirmación de que la serie terminará en el episodio 6 como si fuera algo seguro. Estos rumores han disminuido aún más el interés en la serie. Perdida tanto amorosa como laboral. La experiencia de Hande Erçel también ha despertado el interés de la prensa sensacionalista. Muchos columnistas comentaron: afectada por la separación en su vida personal, Erçel también ha experimentado un declive en su vida profesional. Esta serie de acontecimientos negativos la desmoralizará. Sin embargo, algunas revistas titularon sus portadas en letra grande: El año oscuro de Hande. ¿Será este el punto de inflexión en la carrera de Hande Erçel? La carrera de la famosa actriz ha experimentado numerosos altibajos. Erçel, quien se convirtió en un fenómeno internacional con Senkal Kapm, no había elegido un proyecto a largo plazo desde entonces. Ahora, el fracaso de Askbegia, Amor y lágrimas, se considera un nuevo punto de inflexión en su carrera. Se ha cerrado el libro con Hakan Sabank. Mientras tanto, los motivos de la ruptura con Hakan Sabank siguen sin estar claros. Horarios laborales ajetreados y estilos de vida diferentes se citan como las principales razones de la ruptura. La crisis posterior en torno a la serie le dificultó a Erçel cerrar el capítulo de su vida personal y centrarse por completo en su trabajo. Conclusión. Hoy en día, es evidente que Hande Erçel atraviesa un momento difícil tanto en su vida personal como en su carrera. Si bien el futuro de Askbegia, Amor y lágrimas, sigue siendo incierto, los rumores entre bastidores de que la serie concluirá con el 6º episodio se intensifican. Las redes sociales lo resumen en una sola frase: perdió tanto en el amor como en el trabajo.